Bien, hermanitos, aquí estamos nuevamente ya listos para poder transmitir desde el exilio nuevamente la palabra del Señor, poder compartir con ustedes este momento maravilloso de la palabra del Señor, esperando pues que todos estemos dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender de la palabra del Señor y con todo nuestro corazón estar dispuesto a sentarnos, tomar la escritura para poder aprender. Hoy que estamos en casa es quizás un poquito más preocupante porque podemos estar oyendo cualquier cosa, podemos estar oyendo cosas que no son, cosas que no edifican, y hay que tener ese cuidado. Y no solamente hablando de cosas mundanas, pues, sino también que usted por el buen propósito de aprender de la palabra del Señor, al final pues termine escuchando algo que no le vaya a edificar o algo que lo vaya a desviar de su fe. Hay que tener ese cuidado también, que en estos tiempos hay que tener cuidado de no desviarnos de nuestra fe y poder continuar en el amor del Señor, creyendo lo que dice su palabra, ¿verdad? Esto es cuestión de su palabra, es cuestión de lo que el Señor nuestro Dios dice. Bien, hermanos, aquí comenzamos hoy, ya estamos listos para transmitir desde el exilio. 30 días más vamos al exilio, así es que lo mejor es que agarremos nuestras Biblias y nos pongamos listos para aprender de su palabra. Espero que estén listos, espero que se sienten cómodos, tomen su Biblia y juntamente conmigo la leamos y aprendamos de la palabra esta tarde. Vamos a ir a un texto muy conocido en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16. Un texto muy conocido por todos, mal interpretado algunas veces, pero bien, los que quieran aprender, pues aquí estamos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir leyendo un poquito más, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él, estoy en el verso 18, quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Detengámonos un momento aquí con esto. Después seguimos con la lectura. En el libro de Juan encontramos este texto que es muy utilizado para evangelizar, para hablarle a las personas y se les dice, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted cree hoy, usted puede ser salvo. Y está bien, yo no digo nada de eso. El problema es que hemos traducido tan mal el texto que después no nos concuerda con lo demás en nuestra vida ya cristiana. Ya cuando nosotros estamos en el cristianismo, voy a decirlo así, en el cristianismo vamos y empezamos a estudiar la escritura, entonces de repente ya no nos concuerda. Y entonces como que empezamos a ver como que si nos engañaron, pues, a la hora de darnos el mensaje. Entonces, la cuestión es cuando nosotros los que predicamos, los que hablamos, toda persona, fíjese, toda persona que va a hablar de la palabra de Dios,
No puede especular. Tiene que entender, tiene que saber. Tampoco puedo venir y hacer una interpretación de alguien que torció la escritura, como ya sea un teólogo o cualquier persona. Fíjese que yo conozco a una persona, bueno, voy a decir conozco por sus libros y todo eso, que he leído de esta persona, y en sus libros, me gusta cómo escribe, me gusta cómo habla, me gusta cómo, cómo interpreta la escritura. Pero un día estaba escuchando yo un mensaje de él y le hacen una pregunta acerca del árbol de la Navidad. Y él dice, no, el árbol de la Navidad no es malo. El árbol de la Navidad, eso no tiene nada que ver. Entonces, ahí dije yo, bueno, ¿cómo es posible que un hombre con toda esta inteligencia, con toda esta sabiduría, diga que el árbol que se pone para Navidad no tenga nada que ver con un rito pagano? Me sorprende eso. Y entonces empiezo a investigar, porque a mí me gusta investigar. Y empecé a investigar y me doy cuenta, pues, de que al final, cuando uno quiere interpretar las cosas griegamente, pues ni modo. Al estar escuchando interpretaciones griegas, uno termina creyéndolo griegamente. Entonces, por esa razón debemos de ver el contexto y debemos de ir al original. Entonces, si yo no sé, ¿para qué voy a hablar? Si yo no he leído y no me he dado cuenta, no puedo venir a decir lo que no es. Entonces, con el texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es una realidad. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, eso es una realidad. Envió a su Hijo, el Mesías, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese, en el texto, yo estoy leyendo una Biblia textual que es una paralela a la Reina Valera, y está diciendo que todo aquel que en él crea, y eso es cierto, porque debemos de creer, pero no se termina solo en creer, porque si nosotros hablamos solo de creer, estamos en un problema, porque si vamos y preguntamos a cualquiera, le preguntamos al brujo, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Qué creen que va a decir? Sí cree. Y hasta le puede decir, mire, si ahí tengo fotos, y ahí tengo textos, y ahí tengo de todo. Sí. Si vamos y le preguntamos al más malo de este mundo, ¿qué cree que va a decir? Sí cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la misma escritura? Hasta los demonios creen. Entonces, el asunto aquí es la forma como está escrito. Y déjeme ver, aquí tengo otra versión. La vamos a ocupar. Aquí. Dice en esta versión, porque de tal manera amó Elohim, o sea Dios, a los hombres, que dio al Mesías único, para que todo aquel que tiene fe obediente en él, ahí, y es cuando uno se da cuenta de lo que está hablando el texto, para que todo aquel que tiene fe obediente en él no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? Que en el texto que leíamos anteriormente, en la versión textual, dice que el que cree en él, pero en esta versión dice el que tiene fe obediente en él. ¿Cuál es la gran diferencia que hay ahí? Eh, eh, Cuando le hablamos a una persona del texto de San Juan 3:16, le decimos, mire, porque de tal manera lo amó, que se entregó por usted. Y si usted cree, le decimos nosotros, y si usted cree, es salvo. Pero aquí dice, si usted va a tener una fe obediente a él. Ya ahí van a tener que pensarlo un momento. ¿Por qué? Porque de eso se trata. El evangelio no se trata de otra cosa. El evangelio se trata
acerca de tener una fe en obediencia a lo que Él nos dijo. Dice, comencemos a ver esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo, voy a llamarlo así porque algunos todavía no se asientan bien, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, que era el Mesías, hijo de David, enviado por su padre, Él vino con una misión. Y dice Isaías que traía la misión de las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Pues eran dos buenas noticias. Número uno, traer el perdón de los pecados de muerte. Porque la ley de Moisés no había perdón a los pecados de muerte. Y no había otra forma de alcanzar la gracia o el reino de Dios, sino tenía que hacerme israelita. Vivir como ellos, vestirme como ellos, hablar como ellos, hacer todas sus costumbres, hacer todos sus ritos. Esa era la forma antes. Pero cuando el Mesías viene, trajo buenas noticias. Número uno. Y estoy hablando de nosotros, los extranjeros. Número uno. Viene y da perdón de pecados a Israel y a todo el mundo. Perdón de pecados. En este caso, con los israelitas sería el perdón de los pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Mucha gente no entiende eso. Pecados de muerte son los que en la ley de Moisés decía, si se encontraba un hombre haciendo esto y esto, irremisiblemente tiene que morir. Y en la ley de Moisés, hasta el libro de Malaquías, tenía que morir esa persona. Tenía que morir. Entonces, así decía la ley y así tenía que ser. Entonces, no había forma. No había forma de redimir a esa persona. Entonces, cuando el Mesías viene, Él viene porque los israelitas, ellos tenían una forma de perdón de pecados, que Dios mismo, no ignoremos eso, Dios mismo les dijo a ellos cómo iban a redimir su pecado. Y lo hemos visto en algunas enseñanzas. Cómo iban a redimir su pecado. Y eso era válido. Era válido hasta el día que vino y murió el Cordero Pascual. Yeshua, el Mesías. Entonces, viene y hay un sistema cómo había que, la gente podía redimirse, la gente podía expiar sus pecados. Ellos quedaban limpios. Solamente los pecados de muerte no eran expiados por los sacrificios en el templo. Cuando había templo, pues. Entonces, cuando el Mesías viene y perdona aún los pecados de muerte. Y mire qué cosa, cuando nosotros empezamos a estudiar, nos empezamos a dar cuenta. 70 años después de que el Mesías vino, el templo fue destruido. Y hasta el día de ahora no ha habido templo. Eso quiere decir, 70 años después fue destruido el templo, 70 años de predicación de sus discípulos, es destruido el templo. Y ya no hay forma de expiar los pecados a través de sacrificio, porque hubo una sustitución a través del Mesías. No hay casualidades, que no es casualidad que hayan destruido el templo y hasta el día de ahora no se haya levantado otro. Entonces, la otra parte, la otra buena noticia es esta. Que cuando Él viene, el velo se rompió para que nosotros, los que no teníamos ningún derecho, los goín, los gentiles, los extranjeros, que no teníamos ningún derecho a pertenecer a Israel, a ser hijos de Abraham, no teníamos ningún derecho. Él vino y abrió la puerta para que nosotros también pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna.
Se nos abrió la puerta a nosotros. Entonces, a eso vino el Mesías. Con su muerte nos abrió la puerta a nosotros. ¿O no es él la puerta? Él mismo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, él nos abrió el camino para que nosotros pudiésemos llegar, pero hoy se nos dice, levante la mano derecha, diga esta oración, diga esto, usted ya es salvo, pero olvidamos lo que está diciendo el texto. El texto dice que nosotros debemos de tener una fe obediente a él. No solo es creer, porque el creer está en la mente nada más. Si yo creo, hay una deidad, hay un Dios, sí, es un pensamiento. Pero pero la fe viva y la fe es eficaz y la fe se mira. Entonces, el que cree, oiga esto, el que cree en el Hijo de Dios alcanza vida eterna. El que cree en el Mesías. Entonces, aquí está el asunto. No solo se trata de creer mentalmente, sino de hacer. Y todos los que le hemos leído los evangelios nos vamos a dar cuenta que cuando el Mesías vino, él era un maestro, él era un rabino y él anduvo enseñando. Por eso aún hasta los fariseos, los escribas y todos cuando se acercaban a él y le hablaban, le decían rabí. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que le decían rabí? Porque él decía que era rabí, que era un rabino, que era un maestro. No, era por su forma de vestir. Así que en su forma de vestir, él declaraba quién era. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué vino a enseñar el Mesías? ¿Qué vino a enseñarle a sus discípulos? Porque en el tiempo que el Mesías vino, fíjese, en el tiempo que el Mesías viene y está en esta tierra, Israel lo que seguía eran dogmas de los hombres, eran la enseñanza de los ancianos, eran sus tradiciones. Entonces, cuando Él viene, viene para hacerlos volver al principio, a la senda antigua, para hacerlos volver a la Torá. ¿Qué es la Torá? Es el libro de instrucciones, los primeros 5 libros de la Biblia. Es la instrucción que el eterno Dios nos da para que nosotros podamos vivir. Vaya y vea todos los otros libros. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento se va a dar cuenta dónde se basan, dónde está su fundamento. Vamos y averigüemos. Todos ellos, todos los profetas, todos los hombres de Dios, todos los apóstoles están citando la Torá. Santiago cita la Torá, Juan cita la Torá. ¿Qué dice Juan? Hablando del amor. Juan es todo amor. Hablando del amor. ¿Qué dice Juan? Que si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer sus mandamientos. Así se demuestra el amor hacia Dios. Haciendo sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios envió a su Hijo unigénito, el Mesías, lo envía para que todo aquel que tenga una fe obediente, o se lo voy a decir así, o que crea obedientemente a Él, a sus enseñanzas, a lo que Él dijo. Y sus enseñanzas del Mesías, sus enseñanzas de Jesucristo. ¿De dónde las tomó? De la Torá. Ustedes bien saben lo que dijo Moisés, les dice. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, no está anulando la ley de Moisés. Lo que está anulando es la tradición de los ancianos y está plantando la ley de Moisés. Lo que se conoce como la ley de Moisés, o sea, Torah. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo os digo.
Él está citando la Escritura. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien, tenemos que decirle, porque nosotros los pastores nos alegramos, pues, más cuando nuestras congregaciones son pequeñas. Nos alegramos cuando llega mucha gente y queremos ver un montón de gente, porque nosotros, a veces los pastores queremos ser famosos, queremos que nos oigan. Y ahí andamos viendo qué hacemos para que, dónde nos metemos y hagamos esto y hagamos lo otro y hasta pertenecer al grupo de las iglesias del Salvador y yo quiero ser famoso, porque una de las cosas más terribles que el diablo puso en el corazón del hombre es querer ser famoso. Y entonces cuando nosotros vamos y vemos, no hombre, mire, véngase. Si es que mire que Dios lo ama, pero es que mire que yo, no, usted véngase. Lo que queremos es tener gente ahí, pero no dispuestos a obedecer, que ese es el problema más grande del ser humano, que nunca el ser humano ha querido obedecer. Y ese fue el primer pecado en Edén, el no obedecer. Entonces, dentro de nosotros debe de estar una fe obediente. Voy a seguir leyendo esta versión que tengo aquí. Yo tengo la Edward abierto y están todas las versiones. Esta parte que ve azul aquí son todas las Biblias. Juan 3:17 dice, oiga, porque no envió Elohim, Dios, no envió Elohim su Mesías a los hombres para declararlos excluidos para siempre de la vida. No envió a condenar al mundo, dice la versión que ustedes tienen. No envió a condenar al mundo, sino para que los hombres sean salvos por medio de él. Ahí está. Hay que entender cómo el hombre es salvo por medio de Jesucristo el Mesías. ¿Cómo el hombre es salvo? Cuando el Mesías vino, repito, abrió una puerta. Por eso dijo, yo soy la puerta. Abrió un camino. Por eso él dijo, yo soy el camino. Y nos hizo un lugar para que nosotros decidiéramos, fíjese, decidiéramos hacer lo que él nos enseñó que hiciéramos. Él no vino a implantar otra religión. Él no vino a implantar nos guste o no nos guste. Bueno, hay gente que no sabe, hay cristianos evangélicos, oiga, a esta altura, que no saben que Jesucristo, el Mesías, era judío. No saben. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando, no le estamos enseñando la doctrina o la enseñanza que Jesucristo vino a dar. La mayoría, insisto, la mayoría vivimos de lo que oímos. Hoy tenemos tiempo para leer, hoy suficiente tiempo para que usted se dé cuenta y empiece a leer. Estoy leyendo una versión, algunos quizás se preguntan, se llama el Código Real. Por eso, fíjese, por esa razón, algunos pueden decir, no, pero esa es otra versión, la única sagrada es la Reina Valera, esta es la que Dios, esta es la que Jesucristo dejó cuando vino. Nah, vayan a estudiar, mis hermanos. Por eso necesitamos aprender un poquito de hebreo, aprender un poquito de griego y al más no haber, si no lo puede aprender, pues cómprese un diccionario, un Baño, un Strong o en línea, pues, para que vaya entendiendo. Dice, volvamos, dice, porque no envió Elohim a su Mesías a los hombres para declararlos excluidos de la vida. No lo envió para condenar, no. Él vino para abrirnos una puerta y que podamos entender que volvamos a la senda antigua. El problema es que a veces hay un montón de curas vestidos de evangélicos que se vistieron de evangélicos y vinieron y nos empezaron a enseñar porque ellos salieron de la iglesia católica, pero la iglesia católica nunca salió de ellos. Así es que ellos hicieron una mezclanza y empezaron a enseñarnos cosas como la iglesia católica.
Y nosotros la aceptamos porque estaba más fácil salirse de ahí para acá. Entonces, unos evangélicos hasta pueden decir, no, yo aquí en la religión esta, aquí me voy a morir donde me dejaron mis padres en la evangélica. Esa es falta de luz, falta de entendimiento y falta de crecimiento. Dice que no vino a excluirlos a los hombres sino para que los hombres sean salvos por medio de él. Ahí está. Por medio de él nosotros alcanzamos la salvación, por medio de la obediencia a él, por medio de obedecerle a él. No se trata que porque él vino, murió en la cruz y usted quiere aceptar, dice, quiere aceptar a Jesucristo. No deberíamos ni decir aceptar a Jesucristo. Primero porque no existe. Eso no existe en la Biblia. Sino lo que deberíamos de aceptar es el sacrificio del Mesías, porque ese sacrificio es el que me abrió la puerta. Cuando yo digo que acepto el sacrificio, estoy diciendo, estoy aceptando que Él sea mi Cordero Pascual, que Él sea el que muera por mis pecados. Lo reconozco como el Cordero y pongo mis manos sobre Él para que todos mis pecados sean puestos en Él y Él los lleve. Es así, no es así. Que Él llevó y cargó toda nuestra maldad y toda nuestra transgresión. Qué bonito, hermano. Qué bonito, pero cuando se entiende. Dice, verso 19, y esta es la causa legal. Oiga, qué bonito. Que estará pendiente sobre ellos. Que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y cuando está hablando aquí de luz, está hablando que el Mesías abrió la puerta para que nosotros conozcamos la luz. Por eso se rompió el velo. ¿Y qué había dentro de ese velo? En el Santo de los Santos. ¿Qué había? La Shejina de Dios. Ahí estaba. La luz de Dios, la luz de los hombres, la luz de la revelación. Fíjese, de esa luz. Dice, porque, ¿dónde estamos? 19. Y esta es la causa legal que estará pendiente sobre ellos, que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente. No se trata solo de ir a una iglesia, no se trata de que usted vaya a decir ahora, hoy con esto de la pandemia y con todo esto que está sucediendo, hoy sí voy a ir a la iglesia. No, mi hermano, no se trata de iglesia, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Dios no quiere verte solo en la iglesia, Dios quiere tu corazón. ¿Qué está diciendo? Que no hay necesidad de ir a la iglesia. Claro, pero ¿para qué vamos nosotros a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? El propósito de ir a la iglesia es ir a aprender lo que Dios quiere, lo que Dios nos demanda, las demandas de Dios. A eso vamos a la iglesia. Por eso muchas personas dicen, mire, hoy tuvo bien alegre el culto, qué lindo, nos gozamos, sí, pero a la hora del mensaje está dormido. No sirve porque nosotros vamos para aprender. El punto de ir a la iglesia es para ir a aprender cómo debo de vivir, cómo el eterno Dios quiere que yo viva. Y lo voy a aprender en su palabra, oyéndole. Así que hay que estar atento. Espero que usted esté atento y no se me esté durmiendo. Dice, y esta es la causa legal que está pendiente sobre ellos, que la luz ha sido ofrecida a los hombres de esta edad presente. Pero ellos, oiga, amaron más la vida sin obediencia a la Torah. Sin obediencia a la Torah. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vino, Él nos vino hablando otra cosa. Vaya a ver el Sermón del Monte. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Dice, ustedes deben ser la luz del mundo. ¿Qué está diciendo? Un ejemplo de vida para las personas. ¿Y cómo soy un ejemplo de vida para las personas? ¿Orando? ¿Me voy a hacer un ejemplo de vida para las personas? No. ¿Y yendo a la iglesia todos los días? No. Estudiando las instrucciones que el Señor, nuestro Dios, nos dejó.
Ahí me voy a hacer una mejor persona. Entonces soy una mejor persona. Y dice, pero ellos amaron la vida de desobediencia. Porque es más fácil desobedecer. Es más fácil odiar a las personas. Es más fácil. Mire, hablemos de esto. Fíjese, a todos nos gusta la comida servida. Por eso hay un montón de gente que, que llegan a las iglesias y terminan corriendo al pastor y se quedan ellos, porque es más fácil eso. Es más fácil llegar a lo que ya está servido, a lo que está construido, a lo que es más fácil. Entonces, lo mismo pasa con la desobediencia. Es más fácil desobedecer. Más bien nosotros nacimos siendo desobedientes. Nuestra naturaleza es ser desobedientes. Mucho más a la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Dice, porque ellos amaron más la vida sin obediencia a la Torá que la de sujeción a la Torá, porque su forma de vivir era maldad. Son rasha, malos, malvados. No viven, no, viven sin ninguna ley, sin ninguna norma. Ese es un malvado. Y a algunos quizás les va a sonar eso de rasha, ¿verdad? Lo aprendieron cuando estaban pequeños. Se los enseñaron. Lástima que se nos olvida quién es un malvado. No se somete a ninguna norma, no se somete a ninguna ley. 3:20, porque todo el que practica, oiga, lo prohibido, estoy leyendo esta versión, pero usted tiene su Biblia, pero yo estoy leyendo esta porque la han traducido, no del griego, sino del hebreo. Dice, porque todo el que practica lo prohibido por la Torá, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que su forma de vivir en maldad no sea expuesta. Por eso caemos mal. Bueno, yo caigo mal. Porque, mire, yo no ando señalando el pecado. A mí no me gusta señalar, a mí me gusta alumbrar. Simple y sencillamente, yo empiezo a leer, empiezo a decirles, esto es lo que a Dios no le agrada. El hombre no debe de vivir, y cuando digo hombre, también las mujeres, no debe de vivir de esta y esta y esta manera. El hombre debe de vivir de esta manera. Y cuando empezamos a ver, nosotros decimos que somos evangélicos, nosotros decimos que somos esto, nosotros decimos que somos lo otro, y empezamos a compararnos con el espejo. ¿Qué pasa? Ya no nos gustó. A nadie le va a gustar que le digan qué feo te cortaste el pelo, más a las mujeres. Mira qué feo te queda eso. Entonces, lo mismo pasa con esto. Cuando uno empieza a decirle, pero esa es desobediencia a la instrucción que Dios dio. Pero Dios nunca dijo que se hiciera eso. Por eso a muchos no les gusta. Por eso, como les digo, yo a muchos les caigo mal, aún de nuestra congregación. Yo que algunos están felices de no volverme a ver ni de escucharme. Lastimosamente en el reino de los cielos nos vamos a juntar allá porque me van a llamar por ustedes. Algunos no quieren verlos, mucho menos oírnos. Bueno, ¿de dónde vamos? Aquí 20. Porque todo el que practica lo prohibido por la Torá, aborrece la luz, la aborrece, y no viene a la luz para que su forma de vivir en maldad no sea expuesta, no sea revelada, no se le diga, eso no le agrada al Señor. ¿Se da cuenta? No solo se trata de creer. Por eso la luz, que es su palabra, que es su instrucción, que es su Torah, la luz, en hebreo es or, esa luz nos ilumina y ve cómo estamos y nos muestra lo que no le agrada al eterno Dios. 21, estamos en el 21. Mas el que practica la Torah, ahí está,
que practica la instrucción, el que practica las leyes que el Señor nos dejó, sus normas, pues, dice, se acerca sin temor a la luz. Dan ganas de estudiar, pues, dan ganas de sentarse y que nos alumbre. Dice, para que sea manifiesto a todos que su forma de vida está en armonía con lo que el Señor ha establecido. Qué precioso, hermano. Porque nosotros cada día, por eso tenemos que agarrar, estudiar la Biblia, hermano. Esto se trata de estudiarla. Para que nuestra forma de vivir se exponga y podamos ver que está teniendo una armonía, porque a eso vino el Señor, pues. A eso vino el Mesías. Ayudarnos, hermano, ayudarnos para que nosotros podamos encajar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Mesías cuando estuvo en esta tierra? Mis mandamientos no son gravosos. Háganlos. No cuestan. Y eso es para tener armonía, porque entonces yo estoy en obediencia con Dios. Aquí no hay tales de una obediencia a los hombres. Yo sé, hay tantos que no les conviene por lo que dice la Escritura, porque están haciendo cosas que no deben de hacerlas. Y están enseñando cosas que no deben enseñar. Entonces, el otro problema es que a ningún ser humano, por ser humano, le va a gustar que le digan que está equivocado. Y cuando uno le dice, mire, está equivocado, sí, pero esto usted me lo enseñó, sí, pero vamos creciendo, papá. Nosotros no hemos nacido con la Biblia debajo del brazo. Estamos aprendiendo. Bueno, yo vengo desde la iglesia luterana. Muchos vienen desde la iglesia católica y otros vienen hasta de más abajo, desde los gnósticos, desde los rosacruces. Y de los rosacruces pasaron a los gnósticos, de los gnósticos a esto, y después llegaron a la católica, después a la evangélica. Y hoy ahí estamos. Vamos creciendo, eso se llama crecer. Y si me doy cuenta que estoy en la iglesia evangélica, pero que todavía tengo que avanzar más porque Él me pide que yo haga sus mandamientos, que yo haga su palabra, lo voy a hacer. ¿Qué pierdo con Dios? Yo cuando estuve en el bíblico me metí eso en la mente. ¿Qué pierdo? ¿Qué puedo perder yo con Dios? No pierdo nada. 3:22. Después de esto, Yahshua fue con sus discípulos a la tierra de Yahudá y estaba ahí con ellos y bautizaba. Déjeme ver. 3:23. Y también estaba Johanán o Juan purificando en agua en Enom, cerca de Salim, pues ahí fluían muchas aguas de manantial y venían y eran purificados. Ahí está. Porque el segundo paso después de haber creído y estar dispuesto a tener una fe obediente. No terminamos de hablar de la fe. La fe se ve. Dice que estaba el Mesías en una casa. Rompieron el techo y bajaron a un paralítico. Dice la escritura. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué vio Jesús en ellos? Fe. Entonces la fe se ve. Y esta fe de obediencia debería de verse. O sea, en nosotros, fíjese, nosotros. ¿Cómo voy a conocer yo a una persona que es un temeroso de Dios? Cuando esa persona cree y hace la palabra de Dios. Se le va a ver. Se va a ver su fe. Hoy que no nos estamos congregando, hoy es cuando se nos tiene que ver. No porque no se está congregando, ya tenemos como 2 meses de no congregarnos y vamos para 3. Y usted va a estar endiablado en su casa. Y al venir aquí va a venir con carita. O voy a vender mi fe por... No se puede. Entonces se ve. El apóstol Pablo estaba predicando un día y dice que un paralítico estaba ahí escuchando. Y de repente el apóstol se le quedó viendo y dijo, y dice la escritura, y vio que este paralítico tenía fe. La fe se ve, la fe se ve.
Entonces, si usted es un temeroso de Dios, la fe se le va a ver. La fe se le va a ver. Y no solo se le va a ver, la va a hablar. Yo solo necesito oír lo que la gente habla. A mí me gusta, mira, a mí me encanta escuchar los mensajes de medio mundo. Porque en los mensajes, aún los pastores a veces que están heridos, ahí sacan todo. A mí me gusta oírlos. Más hoy que hay tiempo, ¿verdad? Se oye. Algunos hablan de política, algo otros hablan de, qué sé yo, cosas que no tienen nada que ver. 24. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. 25. Se levantó entonces un debate entre un judío, discípulo de Jesús, y un discípulo de Juan sobre la eficacia de las purificaciones de Juan. Este era un texto que yo por años lo tuve oscuro, que dice que se levantó un judío y empezó a discutir con otro discípulo, un discípulo de Jesús. Empezaron a discutir entre ellos acerca de esto. Pero aquí dice que estaban discutiendo, mire, ellos estaban discutiendo cuál bautismo era más eficaz, el de Jesús o el de Juan. Eso es lo que dice el texto. Porque se toparon que Juan estaba bautizando y Jesús estaba bautizando. Aunque en realidad creo que no era ni Jesús sino sus discípulos, pero hablemoslo así. Entonces, ¿cuál era el más efectivo? Y esos mismos problemas se nos dan ahorita. Que si yo tengo que bautizar con un gabán blanco y un cinto rojo, si no, no se recibe, que hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solo hay que bautizarlo en el nombre de Jesús, o hay que bautizarlo en el nombre de Yahshua, o hay que bautizarlo en el nombre de Elohim, o hay que ¿cuál será? O hay que bautizarlo chiquito. De eso no vamos a hablar hoy. 26. Y se acercaron a Juan y le dijeron, maestro, ahí está, en esta versión, rabí, ahí está. ¿Por qué? Rabí es el diminutivo de rabino. Rabí, no. Entonces es en hebreo, maestro. El que estaba contigo al otro lado del río, de quien tú has dado solemne declaración, he aquí, ahora está purificando o está bautizando en agua. Y todos, en vez de venir a ti, acuden a él. Estaban peleándose los clientes. Ay, Señor bendito. Normal, ¿verdad? O sea que eso no es viejo, es normal. No es nuevo, quiero decir, perdón, no es nuevo. Eso es viejo, eso ya. Entonces, estaban emproblemados, pues. Tenían ese problema. Nosotros, después de haber creído en el Mesías, que es el Hijo de Dios, y que por medio de él hemos alcanzado la redención porque Él nos abrió las puertas y nos dio un lugar y nos injertó en Israel y nos ha hecho parte por medio de la fe, hijos de Abraham. Fíjese, ¿qué viene después? Es lo que están hablando ellos. Por eso comenzamos allá. El que creyere. ¿Qué dice el texto? Dice un texto, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere, y yo lo traduzco como dice esta versión, el que tuviere una fe obediente. Si usted decide seguir al Señor, no hombres, porque hombres no pueden seguirnos a nosotros. Hay personas que la palabra de los pastores es ley. No, no.
Nosotros, mire, nosotros solo estamos para instruirlo, para darle una instrucción de cómo vivir. Pero nuestra palabra no los va a salvar. Los va a salvar la palabra del Señor que nosotros hablamos. El problema es que cuando se nos traban las carretas, ese es el asunto. Y que no le hayamos salida y empezamos a acomodar, empezamos a ponerle un trinquete aquí y otro aquí para que me dé el evangelio que tengo. Que es de arrepentirse y cambiar la forma de vida. Que dice, estaban bautizando. Que la palabra bautismo de la palabra griega bapto no tiene nada que ver con la palabra hebrea, que es purificar. Estaba haciendo un rito de purificación, porque el bautismo en ese entonces era un rito de purificación. La palabra bapto vino de la palabra griega helenista, baptismo. Entonces, es una purificación, era un acto, es un acto de fe. Está diciendo, sí, yo me rindo a ser obediente al camino del Señor. Una persona que diga que es cristiana evangélica y no, y no es obediente a la palabra de Dios, no al pastor, como le digo, a la palabra de Dios, todavía no ha nacido de nuevo. Y fíjese que Juan 3, yo lo comencé a la mitad, pero Juan 3 comienza hablando con Nicodemo, con el asunto de nacer de nuevo. ¿De cuánta gente metida en la iglesia que no ha nacido de nuevo? Y una persona que no ha nacido de nuevo no es un cristiano, no es un temeroso de Dios, ni tan siquiera ama a Dios. Dice aquí 27, 3:27. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Mesías, sino el enviado delante de él. Verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que ha estado a su lado lo complace en todo. Se alegra en gran manera cuando oye las palabras del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué está diciendo Juan? Mi misión, yo soy el amigo del esposo. Solo vine a abrirle el camino. Solo vine a allanar el lugar. Solo vine a hacer la plataforma para que ahora el Mesías, que es el novio, venga y se case. No voy a decir con su iglesia porque algunos dicen que la esposa del Cordero es la iglesia. No, están equivocados. Hay que leer bien. Otro día vamos a hablar de eso. Dice, dice Juan, yo solo vine. Hice la parte que me correspondía. Yo así soy, mis hermanos. Yo hago la parte que me corresponde. Porque algunos a veces nos metemos en la mente que todo esto es nuestro. En la porción que nos toca el día sábado, este sábado, 20, hoy es jueves, 22, como 23, como sábado 23 de mayo, que nos toca esta porción que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta. Porque la tierra no es nuestra, mis hermanos. Estamos bien equivocados. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Nosotros le pertenecemos a ella. La tierra es nuestra dueña. Y algunos ya los está reclamando. Los llama. Por eso dice que cuando nos vamos, si fuéramos dueños, nos lleváramos algo. Ella nos lleva a la tierra. Nos plantan ahí. 30. ¿Qué dijo Juan? Me gusta. Él debe de crecer y yo menguar. Eso deberíamos de tener todos en nuestro concepto. Él es el que debe de crecer. El Señor nuestro Dios debe de crecer. Yo debo de menguar. No debo creerme el papá de los pollitos. No. Nosotros solo somos trabajadores del reino de Dios. Todos, todos. No porque yo soy pastor me voy a creer más que los demás. Andar menospreciando a la demás gente. Andar viendo de menos a la gente. No. Todos somos iguales.
Un cargo distinto tenemos, pero todos somos iguales. Delante de Dios, todos somos iguales. A cada uno nos entregó un, un, un puesto distinto en el reino. Nosotros tenemos que menguar para que Dios crezca. Por eso nosotros no podemos hablar de los banales de este mundo. Tenemos que hablar de Él. Tenemos que hablar de su palabra. Tenemos que hablar de su reino. Tenemos que enseñarle a las personas cómo vivir una vida recta en el camino de Dios. ¿Y cómo se vive una vida recta? Siguiendo las instrucciones. ¿Dejó instrucciones Dios para nosotros los seres humanos? Por supuesto. Ahí está los primeros 5 libros que todos conocemos como Pentateuco, que es en hebreo Torá, que significa instrucción. Los primeros 5 libros ahí están. Empecemos a leerlo y se va a empezar a dar cuenta. Mire qué bonito cuando uno empieza a estudiar, empieza a darse cuenta y empieza a menguar para que Dios crezca. 31. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra, el que es de la tierra es. Y de la tierra habla. El que viene del cielo tiene autoridad sobre todos. Ahí está. Hablando del Mesías. Cuando el Mesías vino, ¿qué dice? El que viene de arriba está sobre todos. El Señor vino, está sobre todos nosotros. Nosotros solo somos sus trabajadores, sus empleados. Nosotros nos han mandado a trabajar a esta viña. Por eso estoy yo aquí esta tarde, ayudándoles a ustedes. Y ustedes tienen que trabajar con sus familias, tienen que trabajar con sus hijos, tienen que trabajar con todos ellos. Dice, el que es de la tierra, es de la tierra. Y va a hablar cosas de la tierra. Yo no puedo venir aquí a estarle diciendo cosas que no están escritas. No puedo. No puedo. Mejor ya no hago nada y me quedo descansando hasta que digan ya no se puede, ya se puede salir, salimos. Pero así es. Aquí depende de lo que nosotros querramos. Por esa razón comencé hablando de esto. San Juan 3:16. Se trata de que si vamos a ofrecerle la vida eterna y vamos a ofrecer que puedan entrar por la puerta y entren por la puerta, que las personas entiendan que van a una vida de obediencia. Por eso tenemos un montón de gente rebelde dentro de las congregaciones. Gente que se revela no a los pastores porque no se están revelando. Nadie, nunca jamás se ha revelado a un pastor. Se revelan a la palabra de Dios, se revelan al Señor. Contra Dios y contra su ungido, por supuesto, como el pueblo de Israel se rebelaba contra Moisés. ¿Y qué les dijo el Señor a Moisés? No te preocupes, no se rebelan contra ti, mi hijo, se rebelan contra mí. Igual se lo dijo a Samuel. No se preocupe, Samuelito, no lo están despreciando a usted, me están despreciando a mí. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. No hay otro camino, no hay otra salida. Si vamos a ofrecer y vamos a hablar de la palabra del Señor a las personas, se las vamos a ofrecer y le vamos a decir, aquí hay un camino, pero es un camino de obediencia, que nosotros tenemos que obedecer para que nos vaya bien. ¿Por qué tenemos tantos problemas en los matrimonios? ¿Por qué tenemos tantos hijos promiscuos? Antes de casarse, ahí se están acostando, ya. ¿Por qué? Porque nunca jamás les enseñamos y nunca jamás les predicamos acerca del temor reverente que debemos de tenerle al Señor en sus mandamientos. Nunca les enseñamos sus mandamientos. Cuando el Shema dice que estas palabras que he recibido hoy se las voy a enseñar a mis hijos. Debes enseñárselas a sus hijos, debes de ponerlas en las puertas de tu casa, debes de pegarla en los postes de tu casa, debes de enseñársela a tu hijo cuando él vaya por el camino, cuando esté sentado, cuando todos lados. Es de hacerle ver. No se trata de venir y escupir el rostro del Señor. 32. Dice, lo que había visto y oyó
y de eso ha dado solemne declaración, pero nadie lo recibe. A la mayoría de las personas les gusta escuchar lo que un hombre dice. Les gusta escuchar a un hombre. Y más cuando el hombre nos avala el camino donde vamos. Nos avala nuestra rebelión. Nos avala el pecadito. Nos avala la maldad. Ay, sí, no, si eso sí nos gusta. En cierta ocasión yo fui a una iglesia donde la persona que estaba en esa iglesia era pastora. Y estaba platicando y de repente dijo, es que fíjese que los días miércoles hay un doctor que es este doctor que está enseñando aquí, dijo. Los días miércoles le he dado a él para que enseñe bien bonito, enseña. El único problema es que tiene 2 mujeres, dice, pero estamos orando para que el Señor haga la obra. Era lo único malo, ¿eh? Y estaban orando. Eso es de decidirlo. Es una decisión del ser humano. Dejo todo para seguir la luz. Dejo todo porque el mandamiento dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Para eso sirve la instrucción. La instrucción es para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Nosotros hoy ya viejos nos estamos instruyendo. Algunos ya criaron a sus hijos, pero hoy se aprenden la instrucción para enseñárselo a sus nietos, hacerles a sus hijos, mire hijo, pero la escritura no dice esto. Le va a ir bien si usted hace caso a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere. Dice 33, el que recibe sus palabras testifica que Elohim es fiel en cumplir lo que promete. Yo le puedo decir, ustedes que me están escuchando, si han recibido las palabras del Señor, ¿qué es recibir las palabras del Señor? Es recibir lo que Él nos dice, lo que hemos aprendido. Y cuando lo ponemos por obra, se ha mostrado fiel a nosotros. ¿Es fiel a nosotros o no es fiel? Díganme ustedes, mis hermanos, ustedes que me están escuchando. ¿Los ha dejado aguantar hambre hoy este tiempo que hemos estado aquí? ¿Encerrados? No. La porción del sábado 23 de mayo que vamos a estudiar, usted la va a ver. Preciosísimo. Yo cuando empiezo a ver la escritura, a mí me encanta, hermano. Me encanta estudiar la escritura. Fíjese, un día alguien me dijo que yo estaba judaizando, me dijo. Pasa que ya te hiciste judaizante, me dijo. O sea que los estoy llamando a que se hagan judíos. Dice, pero el asunto es que si yo de repente veo algo en la escritura y que dice, si ustedes hicieran esto y lo guardaran, yo los bendeciré. Oiga, mi hermano, yo ya llegué al entendimiento. ¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Y sabe por qué no nos bendice? Porque eso nos dice, y yo le voy a preguntar a un pastor y le digo, mire pastor, dice la Biblia que debo de hacer esto y esto. Y dice, no, eso es para el tiempo antiguo, eso es para los israelitas, eso era para... Cuando ahí dice, el extranjero como el nativo lo hará. ¿Y sabe por qué la mayoría de pastores dicen, no, eso ya es, ¿sabe por qué? Porque ellos no quieren hacerlo. Están siendo alumbrados, pero no quieren acercarse a la luz. Porque es más fácil vivir sin ley, mi hermano. Es más fácil que tener un compromiso todos los días con la esposa, con los hijos, ayudarle al pobre, ayudarle a la viuda, ayudar al necesitado, estar preocupados por los demás. Fíjese, ponerme a orar por todos menos por mí. A eso a nadie le gusta. La mayoría de nosotros invertimos el 90% de orar por nosotros y los nuestros y un 10% por los demás de afuera. Y debería de ser todo el contrario.
Por eso dice, el que recibe sus palabras, el que acepta a obedecer las leyes, normas de Dios. Ese va a testificar que Dios es fiel en cumplir lo que promete. Y muchos de los que estamos hoy escuchando esto podemos decir, Él ha sido fiel conmigo. Él ha sido fiel conmigo hasta el día de ahora porque me ha dado lo que me ha prometido. Él ha sido fiel para guardarnos. Él ha sido fiel para protegernos. 34, verso 34. Pues el que Elohim envió, habla las palabras de Elohim. Se lo voy a traducir porque algunos cuando uno dice Elohim, dice, no, pero es que así está escrito aquí, por eso lo leo así. Pues el que Dios envió, habla, habla las palabras de Dios, porque Dios no da su espíritu según nosotros pensamos. Al que Dios envió al Mesías y él hablaba las palabras de Dios y su espíritu estaba en él. 35. El Padre ama al Mesías y ha entregado todas las cosas en su mano. Qué precioso, hermano. A él le dijo, bueno, aquí está, administrelo usted. Y fíjese, y el Mesías, el Hijo de Dios, va a seguir administrando como estaba administrando su Padre. Ahí está. El Mesías, el Hijo de Dios. Y va a volver. Entonces, fíjese lo que leíamos en el 17, Él no ha venido para condenar al mundo, no ha venido a juzgarlo, pero va a volver y cuando vuelva sí va a venir para juzgar. Hoy, más que nunca, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy mucha gente, por el miedo y la situación que está pasando, y están diciendo, quisieran que las iglesias estuvieran abiertas para ir, ¿verdad? Y quizás nosotros contentos porque se nos va a llenar, pero también es un riesgo. Pero el asunto es, yo siempre lo he dicho, muchos son solo hijos del miedo. Cuando el miedo pasa, abandonan al Señor. ¿Por qué? Porque solo les ofrecieron creer. Y creencia es mental. La creencia está mental. Es como decir, ¿crees que existe el cipitillo? ¿Crees que existe el cadejo? Entonces solo lo creo. Pero la evidencia de que verdaderamente tengo fe, que la palabra es fe. Fe. Fe en el Hijo de Dios, el Mesías. Fe en obedecer a lo que Él dijo que hiciésemos. Dice el verso 36. El que tiene fe obediente en el Mesías, es lo que le estoy diciendo, tiene vida eterna. No es solo el que cree, no. Reina Valeria y otras Biblias lo tradujeron solo el que cree. Pero aquí dice, el que tiene fe obediente, el que está dispuesto a someterse a esas normas. Tiene vida eterna, pero el que desobedece al Mesías, que el Mesías es la Torah viviente, es el Hijo de Dios, es el que nos vino a darnos la oportunidad que nosotros pudiésemos hacer sus mandamientos también, su palabra, dice, pero el que desobedece al Mesías, verso 36, no verá el mundo por venir, el Olamba, no va a ver el reino de Dios, sino que la indignación de Elohim permanece sobre él. En vez de estar diciéndole a la gente, San Juan 3:16, deberíamos de leerle San Juan 3:36. 3:36, que es el que estamos leyendo, no 16. El que tiene fe obediente en el Mesías va a tener vida eterna. Pregúntele, ¿quieres vida eterna? Obedece lo que Dios dice. Pero el que desobedece
no verá el mundo. Porque el que desobedece a su palabra, aunque esté metido en la iglesia. Mire, si no se trata solo de estar en la iglesia, se trata cuán obedientes nosotros vamos a ser a su palabra, a sus mandamientos. Cuán obedientes nosotros vamos a ser a sus mandamientos. A mí me gusta cuando la luz viene a nuestras vidas, nos alumbra el camino, nos alumbra lo que podemos hacer. Tenemos que alumbrarle a las personas, pero con la verdad. El que tiene fe obediente en el Mesías tiene vida eterna. Déjeme ver cómo dice la Biblia textual. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es lo mismo. El que cree en el Hijo, no, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, el que obedece al Hijo, el que tiene fe obediente al Hijo, en las palabras del Hijo. ¿Bien? Pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece. Habla de desobediencia. ¿Desobediencia qué? Al Hijo, ¿cómo? Sí, a las palabras del Hijo de Dios, a las palabras del Mesías, Yahshua HaMashiach. Yahshua el Mesías, que vino para abrirnos la puerta y cuando Él nos abrió la puerta, nos dio salvación y vida eterna en obediencia. Él abrió el camino. Si Él no lo hubiera abierto, aunque nosotros hubiéramos querido obedecer, no entramos. Solo hubiese sido para ellos. Pero hoy nos ha dado la oportunidad a nosotros y no la desperdiciemos. Nos ha dado la oportunidad a nosotros. No la tiremos al suelo. No la dejemos de lado. No despreciemos la luz. Debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Debemos de creer lo que el Mesías hizo cuando vino. El Mesías vino a darnos vida. Él nos abrió la puerta. Él nos ha dado la luz. Él nos dio la luz. Dice Juan en el capítulo 1. Déjenme ver. Dice aquí. 1:4. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo la ve? Tenemos que aceptar la luz de su palabra. Fíjese, les voy a dejar una tarea. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que creó la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Punto. Si usted lee Génesis 1:1 en adelante, se va a dar cuenta. Pero a los 4 días después, creó al sol y la luna. ¿Qué genera el sol? Luz. Entonces, si 4 días antes dice que creó la luz, ¿de cuál luz está hablando? Dios nos dio su sabiduría, su luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz, lumbrera, a mi camino. ¿Qué es lo que necesitamos? No solo leer y entenderlo humanamente, entenderlo con estos 5 sentidos. Debo de ir e investigar lo que Dios quiere hacer. Y en este caso, que estamos leyendo Juan 3, dice 36, que debemos de creer en el Hijo, que Él es la vida eterna, el que cree, el que tiene fe obediente.
Esto gira alrededor de la obediencia, mis hermanos. Un cristiano promedio, evangélico, lo que sea, si no tiene obediencia a la palabra de Dios, no está haciendo nada. Mejor arrepiéntase y vuelve a empezar. Aquí no hay tales de que mis sentimientos, mis razonamientos, mis 5 sentidos, no. Para eso el Señor nos dejó su palabra, para eso nos dejó la luz. Y hoy, esta tarde, yo he querido compartir esto con ustedes porque ustedes, todos tenemos la obligación de hablarle a las personas del Señor, pero hay que hacerlo bien. La persona debe de estar dispuesta a ser obediente a lo que su Dios le pida. Porque si no está dispuesto a obedecer, no está dispuesto a caminar con las reglas de Dios, aquí nunca va a avanzar. Y lo que va a tener solo es una religión vana, una religión que no sirve para nada. Al final ni nuestras oraciones. Hermano, a mí sí me odio. Si Dios nos oye a todos, pero no a todos nos contesta. Lo que necesitamos es agradar. Primero, tengo que saber qué es lo que Dios pide de mí. ¿Qué es lo que predicó su Hijo cuando vino a este mundo? ¿Qué le enseñó a sus discípulos? ¿Qué les enseñó? ¿Qué les dijo que nos iban a enseñar a nosotros? Hemos entendido muchas cosas mal, pero cuando nosotros empezamos a estudiar y empezamos a tener una mente abierta, empezamos a decir, hombre, de veras, de veras. Esta ha sido una buena tarde, hermanos, y espero que hayan aprendido algo. Espero que el Señor haya estado guiándonos hoy y que ahí donde está usted, el Espíritu de Dios pueda empezar a llenarlo y hacerlo volver en sí para que pueda amar a Dios sobre todas las cosas y pueda amar su palabra y pueda decidir seguir al Mesías, a Jesucristo, pueda decidirlo seguir, pero en obediencia a lo que dice su palabra. Si ahí dice, no vas a hacer esto, no lo hagas. No nos queda otra. No nos queda otro camino que seguir. Vamos a seguir transmitiendo desde el exilio. Vamos a seguir transmitiendo todavía un par de días más mientras la pandemia termina. Yo creo que vamos a terminar con el año, mi hermano, pero ni modo. Dicen que ahí nos vamos a ir incorporando poco a poco, pero esto no es así. No se trata de lo que el hombre diga. Hoy sí ya pueden ir y la enfermedad ahí no se puede. Así que, hermanos, no nos queda otra que encomendarnos al Señor. Yo los bendigo a todos, los hermanos del tránsito, los hermanos de la iglesia de Apulo, los hermanos de la iglesia de aquí de San Fernando, los de la iglesia del tránsito del pastor Carlos. No se olviden de orar por ellos, mis hermanos, oremos los unos por los otros. Oremos por los que están enfermitos en los hospitales, los que tienen el COVID-19 y están luchando por su vida. Digámosle al Señor que les ayude para que puedan salir. Y oremos para que ya no haya tanto contagio en este país y esto pueda ir terminando y nos podamos ir incorporando a lo que nos toque, pues, en hacer para subsistir mientras estemos en este camino. Los invito para que el día sábado estén con nosotros nuevamente y poder compartir la porción, la parashá de esta semana, que va a estar bonita, va a estar edificante, así que no se la pierdan. Hermanos, no pierda su fe, no pierda su deseo de buscar a Dios, no pierda su deseo de servir al Señor nuestro Dios. Hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja y que me los tenga sanitos siempre. Quiero verlos, hermanos, nuevamente. Y hasta que nos volvamos a ver, hermanos, shalom, shalom. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Amén.